Sean bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y estamos compartiendo esos estudios desde Tepic, Nayarit, en el país de México. El día de hoy vamos a ver el estudio Job, el siervo de Dios. Basándonos en algunas preguntas, por ejemplo, ¿sabe usted qué edad tenía Job cuando padeció aquellas situaciones en las que vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2? ¿Sabe por qué Satanás pidió exclusivamente ese tipo de sufrimiento para Job? ¿Y sabe en qué época vivió Job? Acompáñenos para hablar de estas y otras situaciones acerca de la vida de Job, el siervo del Señor. Quédese con nosotros en Estudiando las Sagradas Escrituras. Los invito para que en este estudio tengamos a la mano dos Biblias. Una que es la versión 1960, que es con la que vamos a iniciar, y en algún momento vamos a utilizar la versión 1909, porque vamos a ver la diferencia de versiones. El estudio del día de hoy de Job, el siervo de Dios, se presta para que veamos diferencias entre versiones. Vamos a entonces comenzar con la versión 1960, que por lo pronto es de uso común. Y vamos a ver entonces el libro de Job, capítulo 1, para comenzar nuestra plática. Cabe mencionar que el libro de Job es el más antiguo, o es el que se considera más antiguo y que fue escrito en el hebreo más puro y más antiguo. Aunque nosotros casi lo encontramos a la mitad del Antiguo Testamento, es porque en la versión Reina Valera está acomodado de esta manera. Primero los libros de Moisés, después los históricos, después los poéticos, y Job pues conforma parte de los poéticos con salmos, proverbios, y también después tenemos los proféticos. Y Job, aunque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 está escrito en prosa, no obstante del 3 hasta el 42 está escrito en verso, y en el 42 versículo 7 ya empieza nuevamente en prosa. Es la redacción de Job. Por eso es que se le considera dentro de los poéticos. Y vamos a comenzar entonces a leer en una tierra que ya ahorita no se sabe dónde estaba, porque el día de hoy ya no existe. Algunos lo ubican por Arabia, otros pues no era ni macedonio, ni europeo, ni egipcio, ni babilónico, era un oriental. Es decir, ubicamos que Job vivía en Oriente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. La palabra en hebreo para perfecto es tam, y esa palabra, la palabra tam en hebreo, que se traduce aquí por perfección, se puede traducir también por la palabra integridad. O sea, decir Job era un hombre perfecto, era íntegro, o podemos decir era perfecto en su integridad. Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temor de Dios es un respeto a Dios, a la presencia de Dios, a la enseñanza de Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal.
Vamos a ver poco a poco a través de la lectura que la Biblia nos da más pistas de las que creemos. Fíjese usted, aquí usted va a apreciar lo profundo de las Sagradas Escrituras. No me refiero solamente al capítulo de Job, sino a la forma en la que se investiga, en la que se lee y se analiza la Biblia. Vamos a ir viendo, primeramente, la pregunta era, ¿qué edad tenía Job aproximadamente? Porque la edad correcta no la podemos nosotros tener a la mano. Pero ¿sabe usted qué edad tenía Job aproximadamente cuando le vinieron todos estos sufrimientos? Hay quien en los libros de algunos estudios donde vienen dibujos de Job, encontramos un hombre joven, a lo mejor 27 años, 30 años, si acaso 35 años. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia respecto a la edad de Job. Mire, vamos a la Biblia, fíjese la forma en que vamos a analizar la Biblia. Dice en Job capítulo 1, además del versículo 3 de las grandes riquezas que Job tenía, ¿hay algo más? Dice en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En un total tenemos 10 hijos. Si pensáramos que Job tuvo un hijo cada año con su esposa o su esposa fue la que dio a luz un hijo cada año, estamos viendo que ya transcurrió un lapso de 10 años. Entre un hijo y otro, vamos a pensar un año. Claro que una mujer, mientras va teniendo hijos y va pasando la edad, no es lo mismo concebir de joven que de una edad avanzada en una mujer. No es lo mismo tener un hijo cada año en los primeros años que en los últimos años. Pero vamos a pensar que la mujer de Job tuvo un hijo por año. Ahí hay un transcurso de 10 años, por lo menos. Vamos a sacar la edad por lo menos. Si Job y su esposa tuvieron un hijo cada año, por 10 hijos, son 10 años. Muy bien, luego dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aquí hay otra pista que nos da el versículo 4. Y hacían banquetes en sus casas. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender esta parte? Que ellos, cada hijo, tenía su casa, es decir, había 10 casas. Un hijo, ya para poder ser independiente, estamos calculando entre aproximadamente 20 y 25 años. Pero vamos a pensar que el menor tenía 20 años, porque ya tenía su casa, por lo tanto ya tenía que tener una edad madura que pudiera confiarse en él para que tuviera su propia casa. Así que el menor, para haberle dado su casa, tenía ya por lo menos 20 años aproximadamente. Me voy a que tenía 20 años, pero a lo mejor ya tenía 10 años con esa casa, a lo mejor ya tenía 30 años. Pero les digo, vamos yéndonos por lo menos. Por lo menos él ya tenía 20 años. Por lo tanto, el hermano mayor o la hermana mayor, quien fuera el mayor, tenía 30 años. Muy bien. Nos vamos a basar en la edad de 30 años, que era la edad del mayor en ese tiempo. Quiere decir que si Job se casó y tuvo su primer hijo, estamos hablando que a lo mejor fue como los 25 años. Si nosotros vemos en Génesis
donde Isaac tiene a Jacob, Isaac se casa. Isaac, dice la Biblia, que tiene 40 años. Fíjese lo que era aquel tiempo en la edad para casarse. Dice que vamos a ver como una parte de lo que fue la edad de Isaac cuando se casó. Dice, y dice en el Génesis capítulo 25, versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Entonces nos estamos yendo un poquito hacia lo menos. Vamos a pensar que Job tenía aproximadamente 25 años cuando tuvo su primer hijo. Quiere decir que si sumamos la edad del mayor, tendríamos la edad de 30 años más los 25 años de Job. Tenemos una edad de 55 años por lo menos. Quiere decir que Job era un hombre de entre 50 y 70 años aproximadamente. Fue un hombre muy longevo porque después de que le vieron los sufrimientos y que volvió a tener hijos e hijas, vivió 140 años más. Entonces pudiéramos pensar de que Job fue un hombre que vivió aproximadamente 200 años o quizá 230 o 240 años, por lo que lo ubica, por su edad tan longeva, lo ubica mucho antes de la edad de Moisés y antes de la edad de Abraham. Esa es otra pista que nos da las Escrituras. Pero vamos a ver qué es lo que dice Dios de él. Vamos a seguir leyendo en la secuencia que llevamos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Oiga bien, los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Muy bien, dice que Job se preocupaba por sus hijos. No dice que sus hijos pecaban, ni dice que él era un aparcero del pecado, porque hay quien pueda pensar que era un hombre aparcero. No era un hombre aparcero. Vea usted que Job dice que los santificaba. El Señor Jesús en Juan capítulo 17, en su oración, entre sus palabras tan hermosas, el Señor Jesús expresa lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo está siendo santificada a través de la palabra, que sí fue santificada también con la sangre de Jesucristo, pero también está siendo santificada a través de la palabra de Dios. Quiere decir que entonces Job de alguna manera santificaba a sus hijos, pero por si hubiese cometido algo, él ofrecía holocausto. Por eso dice el versículo 5, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Tenemos aquí otra pista más que nos da esta parte de la Biblia. Nos dice la Escritura que él ofrecía holocaustos. No fue con un levita. Por lo tanto, él no vivía en el tiempo de los levitas. No actuaba conforme a la ley. Por lo tanto, él no vivió en el tiempo de la ley, sino vivió antes de que la ley fuese dada. A través de la Biblia vemos su edad aproximada, por lo tanto lo ubica antes
que Abraham, pero en el holocausto él presentaba la ofrenda. No había ningún levita, por lo tanto, él no vivía en el tiempo del pueblo de Israel. Además, podemos también tener en cuenta que él no viajó en los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y si él no estuvo en esos 40 años, porque él ya estaba en un lugar, él estaba en un lugar específico, no estaba de un lugar a otro. Y además no estaba con el pueblo de Israel. Entonces él no vivió en la fecha, o en los años en que el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la fecha. Pero hay otra cosa más que la Biblia nos dice. Fíjese lo interesante que es escudriñar la Biblia y cómo partes de la Biblia nos da mucha luz acerca de las situaciones que investigamos. Dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que también en hebreo se le conoce como Hasatán, que Satán significa adversario. Que a propósito, usted no va a encontrar la palabra diablo en el Antiguo Testamento, porque la palabra diablo es una palabra griega que solo existe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra diablo entonces se encuentra solamente en el Nuevo Testamento, pero que se refiere a lo mismo. Tenemos entonces que Hasatán, o el adversario, o Satanás, o Satán también, vino a presentarse delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ojo con esta palabra. Como Job no había otro como él en la tierra. Es decir, los siervos de Dios son especiales. Cuando se habla del apóstol Pablo, había otro como él en la tierra, que era el apóstol Pedro. Y como el apóstol Pedro, había otro igual a él, que era el apóstol Juan. Y como el apóstol Juan, había otro igual a él, que era el apóstol Leví, y estaban los demás apóstoles. Pero cuando vivía Job, dice Dios: no hay. Fíjense cómo dice: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, en toda la tierra completa? Quiere decir que si hubiera vivido cuando vivió Abraham, Dios hubiera dicho: pues hay otro como él solamente, que es Abraham, o hay otro como él, que es Isaac o Jacob o Moisés. Por lo tanto, Job no fue contemporáneo ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de Josué. Fue anterior a Abraham, porque no había otro como él en la tierra. Vamos a avanzar, nos quedan 10 minutos. Y vamos a avanzar porque hay muchas cosas importantes en el libro de Job, pero vamos a ver solamente algunas de ellas. Miren, voy a tomar la versión 1909. Esta es una Biblia un poquito antigua, y quiero que veamos, para que usted vea. Yo le he platicado acerca de las versiones de la Biblia, y es bueno que leamos diferentes versiones. Claro, teniendo mucho criterio, porque hay ciertas cosas de las cuales hay que tener cuidado. Pero yo en este caso quiero que analicemos entre la misma Reina Valera, pero una 1960 y otra 1909. Fíjese bien en los sufrimientos que tiene Job. Hay unas palabras, porque vamos a hablar ahora de la mujer de Job, porque la mujer de Job también perdió a sus hijos. La mujer de Job perdió sus pertenencias. Y cuando vemos y dice que él perdió a sus hijos,
perdió todo lo que tenía, todas sus pertenencias, todos sus siervos. Vinieron muchas cosas que destruyeron, y también hay otra cosa más que hablábamos en el estudio pasado. Dice el capítulo 1, versículo 16, aún estaba hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los mozos. Veíamos nosotros en el estudio, en el principio era el verbo, y yo les comentaba acerca del cielo para los judíos, para los hebreos, que había agua y fuego. Fuego cayó del cielo. ¿Verdad? Estamos también hablando de que las estrellas son fuego. Es hidrógeno que al ser atraído al centro se fusiona para formar el helio, y hay una manifestación de energía en forma de fuego que son las estrellas. El sol es la estrella más cercana a nosotros y expide fuego. Así que fuego de Dios cayó del cielo. Pero no solamente eso, sino que le vino una enfermedad maligna. Y viniendo esa enfermedad maligna, dice la mujer, y dice en Job capítulo 2, versículo 8, y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Fíjense cómo lo dice, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Si observa usted cómo dice esta versión, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Vamos a ver cómo dice la versión 1960. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Tenemos entonces dos textos, uno en la versión 1960 y otro en la versión 1909. Maldice a tu Dios y muérete, dice la versión 1960. Bendice a tu Dios y muérete, dice la versión 1909. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Ya había oído usted hablar acerca de este texto? Seguramente que sí. Pero fíjese lo que le comento acerca de esta versión. Yo le comentaba en las dificultades que hay para traducir de una versión a otra, precisamente como decir, esta palabra la quiero decir en este otro idioma, ¿qué palabra utilizo? Aparentemente aquí está mal traducido, pero no. Vamos a ver el criterio que se tomó para traducir el texto de la versión 1909 a la versión 1960. Si revisamos en la versión original en hebreo, la versión original en hebreo utiliza la palabra baraj. Utiliza la palabra baraj, que significa bendecir o bendice. Por eso es que en la versión en hebreo, en la original, dice bendice a tu Dios y muérete. Entonces, con esto queda asentado que la versión 1909 tiene toda la razón en colocar la palabra bendice. Pero bueno, entonces, ¿por qué dice bendice? Muy bien, vamos a explicar por qué dice bendice y por qué en la versión 1960 dice maldice. En el tiempo antiguo se tenían dioses de madera, de piedra, de metal, ante los cuales se inclinaban porque pensaban que aquel pedazo de madera en forma de ser humano o de Dios, pensaban que aquella madera les iba a responder, como seguramente en la actualidad en algunas personas
por causa de ignorancia sigue sucediendo. Se inclinan ante una figura de metal o de madera en forma humana pensando que pueden obtener un favor o que pueden obtener un milagro. Así que si en aquel tiempo le pedían a aquel Dios y por coincidencia llegaba a suceder aquello que ellos pedían, pues era un Dios que sí funcionaba. Era un Dios que lo guardaban bien porque, pues para que no se lo robaran, como pasó con la esposa de Jacob, con su padre Labán, que usted lo puede leer cómo se robó los ídolos de su padre. ¿Por qué? Porque un ídolo puede ser robado, puede ser quemado, puede extraviarse. Pero cuando un ídolo no funcionaba, lo despedían. Es decir, lo maldecían y lo tiraban a la basura. ¿Por qué? Porque ese Dios no funcionaba. Y se compraban otro, que era muy a menudo, era muy raro que esto sucediera. Normalmente ellos ya tenían su propio Dios. Pero cuando algún Dios no llegaba a cumplir las expectativas o no se llegaban a dar aquellos milagros, entonces ellos decían, este Dios no sirve, maldito seas, y lo aventaban a la basura, lo desechaban. Pero entonces la mujer, como que no conocía muy bien a Dios, al Dios que tenía Job, así que entonces aquella mujer habla con palabras que pudiéramos decir como queriendo decir otra cosa, con palabras sarcásticas en una palabra. Es decir, bendice a tu Dios, ya bendícelo y muérete y deséchalo, como diciendo, pues ya maldícelo, ya muérete y deséchalo. Tu Dios no te sirvió, ve cómo te tiene. Dios no te sirvió, mejor bendícelo, como en una forma sarcástica. Pero lo que en realidad la mujer de Job quería decir, ella estaba disfrazando una palabra teniendo la intención de querer dar a entender otra palabra. Así que ella utilizó la palabra bendice. Decíamos que en el hebreo dice baraj. Nosotros en algunas frases hebreas podemos encontrar la palabra Baruch atah Adonai Elohim. Baruch, que es lo mismo que Baraj, que es bendición. Baruch atah Adonai Elohim. Son palabras que ya hemos visto anteriormente. Baruch, bendito. Atah, sea. Adonai, Señor. Elohim, Dios. Baruch atah Adonai Elohim. Bendito sea el Señor Dios. Pero también tenemos otra frase que utilizan a veces para glorificar, que dicen Baruch Hashem. Hashem es el Shem, nombre. Hashem, el nombre. Es una palabra que se sustituye para no decir Jehová, para no decir Yahvé, sino que en lugar, como el judío es muy respetuoso, para no decir esa palabra, la sustituyen por Hashem, por Adonai, por Elohim. Incluso cuando dicen Dios, le colocan un guión, ya sea en la I o en la O, para no escribir Dios por el respeto que se le tiene al nombre. Entonces, Baruch Hashem, bendito el nombre, o es como decir bendito sea Dios. Baruch, bendito. Pero la mujer de Job no quería decir bendito, quería decir maldito. Así que cuando se tradujo o cuando se actualizó a la versión 1960, ¿qué hacemos? Bueno, no vamos a traducirlo literalmente, sino vamos a traducirlo conforme lo que la mujer de Job quería decir exactamente. ¿Cuál era la intención de la mujer de Job? La intención de la mujer de Job era maldecir a Dios. Así que viendo a su esposo, lo que ella quería decirle es, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Sabes qué? Ya maldícelo. Maldice a Dios y muérete. Y pues Job, él retuvo su integridad, pero el tiempo se nos va, pero quiero mostrarle algo que nos habla más de Job, del por qué él retuvo su integridad y lo hermoso de esto. Vamos a ver en Job, el capítulo 4,
El capítulo 3 dice el versículo 25. Fíjese las palabras que expresa Job. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Vea lo que expresa Job, el siervo de Dios. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué le aconteció a Job? Perdió sus ganados, perdió sus siervos, perdió sus casas, perdió sus hijos, y la esposa que pudiera ser una ayuda idónea para él, todavía en lo moral y en lo espiritual, quiere destruirlo. Todo eso que le pasó, antes de que le sucediera, él tenía ese temor de que todas estas cosas le pasaran, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Quiere decir que Satanás sabía lo que temía Job, cuál era la debilidad, cuál era la flaqueza de Job. Así que cuando Satanás va delante de la presencia de Dios y le dice, teme Job a Dios de balde, mira, le has cercado, lo tienes rebosando de bendiciones, tiene todo. ¿Cómo no te va a temer? Pero porque Job ya sabía, porque Satanás sabía que Job temía perder todo aquello. Pero no obstante con eso, Job también sabía que, Satanás sabía también que Job temía perder la salud. Y cuando Satanás se presenta delante de Dios, teniendo ya esta noción, le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tuviere, dará por retener su vida, o dará por su vida. O sea que no fue una idea que a Satanás se le ocurrió en ese momento acerca de Job. Era algo que él ya tenía estudiado cuando andaba merodeando por la tierra. Este hombre tiene temor a esto, su flaqueza es el temor a esto, pues voy a ir delante de Dios y le voy a proponer que le afecten todo esto. Así que Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjese en un último análisis que vamos a hacer, fíjese cómo Job, siendo un hombre de Dios, tenía temor como todo hombre, porque Job era un hombre sujeto a temores. Pero a pesar de que le sobrevino todo lo que él temía, el amor que Job tenía a Dios, el amor y el temor a Dios fue más grande que su temor a perder la salud, que su temor a perder los hijos, que su temor a perder los bienes materiales. Se alaba entonces el Job y se toma ese ejemplo no solamente de resistencia, de que soportó todas aquellas situaciones, sino que debemos alabar a Job que a pesar de que él temía perder todo aquello, el amor a Dios fue más grande que el miedo a perder todo lo material, incluyendo su salud. Hay muchas cosas más que podemos analizar acerca de la vida de Job, porque la vida de Job fue una vida muy hermosa, muy ejemplar, de la cual toman algunos que han pasado por situaciones difíciles o por los que hemos pasado por situaciones difíciles, y a veces volteamos a ver a Job y decimos, yo creo que yo no he pasado ni un poquito de lo que pasó Job, pero Job, el siervo de Dios, para mí ha sido un gran ejemplo para soportar lo que venga. Hay muchas cosas que podemos platicar, sobre todo qué pasó con la mujer de Job, qué pasó con Satanás, y muchas cosas que podemos agregar a un estudio futuro, pero por lo pronto sacar esta enseñanza del siervo de Dios, Job. Los invitamos para que comparta nuestros estudios y también se suscriba a nuestro canal para que en el momento en que subamos un nuevo video a internet, le sea notificado a través de nuestro canal. También para que visite
nuestra página en internet www.lasagradaescritura.net. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo quede con ustedes y el Señor los bendiga.